Ok, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Eh, a ver si se une el resto. Mientras, ¿cómo estás? Vamos a empezar. Ya es lo último, ya son receptores farmacológicos. Y bueno, ahora sí, ahí vamos. Entonces, bueno, hablar de receptores de farmacológicos es la relación que va a haber entre el ligando, que vendría a ser el fármaco, y su receptor, donde va a actuar el fármaco y va a dar una respuesta esperada, ¿verdad? Entonces, la relación entre un fármaco y su receptor da como resultado una respuesta farmacológica, que es lo que queremos lograr, ¿no? Los receptores se determinan en gran medida por relaciones cuantitativas entre la dosis o la concentración del fármaco y los efectos farmacológicos. O sea, siempre va a haber esa relación, ¿no? Cuánto de concentración y cuánto de dosis damos al fármaco. Y también depende mucho de su afinidad que tenga con el receptor, ¿sí? Si damos, por ejemplo, fármacos a altas concentraciones, puede ser que logremos actuar sobre varios de los receptores. Y si damos a menos concentración, solamente unos cuantos receptores van a ser activados. Y además que los fármacos son responsables, o los receptores, perdón, son responsables de la selectividad de acción de los medicamentos. Hay fármacos que son más selectivos a ciertos tipos de receptores que a otros, ¿no? Un ejemplo, todos los que hemos visto, ¿no? Los receptores, por ejemplo, los fármacos bloqueadores beta 1, que son más selectivos y no van a la beta 2, ¿no? Entonces también los receptores pueden ser selectivos para diferentes tipos de fármacos. Y los receptores median las acciones de los agonistas y los antagonistas farmacológicos. Ellos también. Hay receptores que van a dar una respuesta directa, es decir, un efecto agonista, o pueden llegar a inactivarse o bloquearse, un efecto antagonista. ¿Ya? Entonces, tres cosas fundamentales. Relaciones cuantitativas entre la concentración y el fármaco. Selectividad y acciones antagonistas y agonistas de los fármacos. Entonces, ¿cómo están creados o cómo están conformados los receptores? La mayoría de los receptores son proteínas. Es obvio, ¿no? Son los que están en superficie de membrana. Ahí actúan como receptores listos para agarrarse con su ligando, con su agonista, ¿sí? Entonces, los medicamentos actúan en el cuerpo. Normalmente no lo hacen uniéndose a proteínas especiales llamadas receptores, ¿no? O sea, el fármaco va y busca un receptor que es una proteína. Va, listo. Hay receptores huérfanos, son receptores que hasta el momento no se conoce qué tipo de ligando o qué tipo de fármaco puede actuar sobre ese receptor, pero están ahí, ¿no? Entonces, cuando todavía están en investigación, ¿no? Por eso dice, pueden ser blancos para futuros medicamentos. Son receptores que existen, están ahí, pero específicamente todavía no se sabe para qué tipo de fármaco o para qué tipo de ligando directamente actúan, ¿no? No se conoce cuál es su ligando en sí. Y tenemos los receptores mejor conocidos como proteínas reguladoras. Estos son los receptores que es lo que más estudiamos. Los receptores reguladores son los que actúan pues con la mayoría de los neurotransmisores, con las hormonas, los autocoides, ¿no? Que son las propias moléculas de la célula, los que controlan procesos fisiológicos y objetivo de los medicamentos. O sea, los receptores reguladores son los receptores que casi siempre los hemos visto hasta ahorita, ¿ya? Entonces, todos son proteínas, hay huérfanos y los reguladores que son los comunes, los que ya los conocemos. Las enzimas también pueden actuar como receptores, ¿ya? Es decir, que un fármaco puede ir directamente a una enzima y bloquearla, o puede estimularla, ¿sí? Por ejemplo, los antibióticos, ¿no? La mayoría de los antibióticos actúan sobre enzimas para inactivarlas y evitar el efecto de las bacterias, ¿no? Como por ejemplo, el ácido clavulánico. El ácido clavulánico es inhibidor de las betalactamasas como un mecanismo de defensa de los bacilos gram negativos, de las enterobacterias. Entonces son enzimas que se inactivan, entonces también pueden actuar como receptores. O los inhibidores de la acetilcolinesterasa, por ejemplo, inhibidores de la MAO, ¿no? En el sistema simpático, es decir, también las enzimas son como receptores, ¿sí? Aquí hay otros ejemplos de hidrofolato reductasa para el metrotexato, la
y la aceticoenzima A reductasa para las estatinas, la torvastatina y demás, en la vía del ácido mevalónico para disminuir los niveles de triglicéridos. Las quinasas que determinan señales celulares, entonces son ejemplos que actúan también las enzimitas para, contra los fármacos, ¿sí? Los receptores también pueden ser como proteínas transportadoras, es decir, que hay proteínas como por ejemplo la ATPasa, la albúmina o diferentes proteínas transportadoras que también pueden ser blancos de los fármacos, ¿no? Actúan como receptores. Los digitálicos, por ejemplo, para la bomba sodio-potasio ATPasa. Transportadores de norepinefrina. ¿Se acuerdan que les hablé de los camioncitos? Cuando hablábamos de sistema nervioso, de los transportadores de adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, esos también son transportadores, entonces los fármacos también pueden actuar directamente sobre esos transportadores. Entonces, receptores pueden ser también enzimas o proteínas transportadoras. Ok, dice, los receptores determinan en gran medida las relaciones cuantitativas entre dosis y concentración. Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un fármaco, ¿ya? Eso depende mucho de la afinidad que tenga el fármaco con su receptor, ¿ya? Por ejemplo, dice, cuanto mayor afinidad o alta afinidad del fármaco a su receptor, mayor será el número de receptores activados, por tanto, se requieren dosis bajas para activar más receptores. Ok, ¿qué significa esto? Si, digamos, este fármaco es muy afín a este grupo de receptores, todos los receptores se van a activar, se van a encender un montón, ¿sí? Es como, no sé, me hace pensar, es como cuando, a ver, viene el fármaco que es altamente selectivo y todos los receptores que le encanta o le gusta la presencia de este fármaco se van a encender, independientemente de su número, se encienden toditos. ¿Por qué? Porque son altamente selectivos. Entonces, como con solo la presencia del fármaco, todos los receptores con alta afinidad se van a encender, van a querer abrazarlo o recibirlo con los brazos abiertos, digamos. Con solo dar dosis chiquititas ya me es suficiente para activar un montón de receptores, porque lo quieren, lo van a querer, lo van a recibir con un montón de abrazo al fármaco, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el fármaco no es tan selectivo? Los receptores pues no le van a dar bola, ¿no? Si el receptor tiene menos afinidad al fármaco, pues el receptor lo va a mirar malo, ¿no? Lo va como que mirar feo, van a decir, ¿y este quién es? A este nadie lo ha invitado a la fiesta. Entonces, en ese caso, vamos a tener que aumentar la dosis para lograr activar mayor cantidad de receptores. Esa es la diferencia entre un fármaco con alta selectividad y un fármaco con menor selectividad, ¿sí? Por eso es que determinan las relaciones cuantitativas entre la dosis y también las concentraciones de los fármacos y su selectividad también, ¿ya? Entonces, fármacos con alta afinidad, menos receptores, más dosis. Fármacos con buena selectividad, muchos receptores, menos dosis. ¿Qué más? El número de receptores. Ahora, los receptores que tenemos en todo el cuerpo, ¿ya? Son un número finito, no son infinitos, ¿sí? Tenemos un número limitado de receptores. Por lo tanto, dependiendo de la concentración que tengamos del fármaco, podemos o puede el fármaco unirse a todos los receptores o puede dejar unos cuantos libres, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, existe un número de receptores, cuanto más receptores queden libres, el efecto será mínimo, a eso se refiere dosis bajas. O sea, ¿qué pasa? Si yo tengo un fármaco y doy dosis bajas y tengo concentraciones muy bajitas del fármaco, estos fármacos solo se van a unir a un número limitado de receptores. El resto se va a quedar con hambre, o sea, se va a quedar libre. Eso se llaman receptores libres. ¿Cuál va a ser el efecto? Pues va a ser un efecto mínimo. Como son pocos los receptores que están siendo activados por estos fármacos o por estos ligandos, entonces su respuesta va a ser bajita.
Por ejemplo, dar un paracetamol de 100 miligramos para un paciente de 80 kilos, o sea, la dosis es muy baja y la concentración es muy baja. Entonces, no le vamos a lograr calmar ese dolor de cabeza a ese paciente. El paciente va a seguir con dolor de cabeza, ¿no? Porque la dosis es bajita y no hemos logrado juntar todos los receptores, se han quedado otros libres. Pero, ¿qué pasa cuando yo doy dosis ya también de alta concentración? Si yo doy un fármaco alta, digamos un paracetamol de 1 gramo, el mismo paciente, pero le doy de, ya, digamos 2 gramos, un paciente de 80 kilos, va a venir el paracetamol, se va a unir a todos los receptores porque su concentración es alta y la dosis también. Se van a unir a todos los receptores, va a generar su efecto farmacológico y puede ser que dejemos fármaco libre, ¿no? Libre, pues que no ha logrado unirse al resto de los receptores. Entonces, como hemos logrado ocupar la mayoría de los receptores, vamos a lograr un efecto máximo. Aquí no importa si ustedes aumentan la dosis del paracetamol, si dan 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, hasta, ya que estoy hablando de dosis altamente hepatotóxicas y hasta letales, ¿no? Es un ejemplo muy loco, pero no importa cuánto aumenten la dosis, el efecto no va a aumentar más porque los receptores ya han llegado a ser ocupados por completo. ¿Sí? A eso se llama efecto máximo. Cuando logramos un efecto máximo de un fármaco, no importa cuánto aumenten de ahí más las dosis, no vamos a mejorar o triplicar el efecto, ahí se quedó. A lo que pueden llegar a producir es un efecto de toxicidad. ¿Sí? Entonces tenemos receptores que quedan libres a dosis bajitas, a concentraciones bajas con menos efecto farmacológico o a altas concentraciones y alta dosis con ocupar todos los receptores y con efecto máximo. Límite, hasta ahí, no podemos aumentar más. Entonces, en resumen, ¿qué pasa cuando modificamos la dosis de un fármaco? Si damos dosis bajitas, el cuerpo responde más o menos a la dosis. Por ejemplo, si damos una dosis, vamos a hacer ejemplo, igual, paracetamol. Damos el paracetamol de 500 miligramos, ¿sí? 500 miligramos vamos a dar un efecto analgésico. Vamos a ocupar la mayoría de los receptores. Quizá no el total, pero sí la mayoría. Si lo duplicamos la dosis y damos 2 gramitos, con eso hemos logrado una alta concentración, alta dosis y vamos a ocupar el completo de receptores, lo cual va a generar una buena respuesta, ¿no? Eso es a dosis bajitas. Muchas veces a dosis bajas tenemos que aumentar o duplicar la dosis para lograr ocupar la mayoría de los receptores y lograr el efecto. A dosis media la respuesta podemos seguir aumentando, tenemos chance. Si damos paracetamol de 1,5 tabletas, por ejemplo, vamos a ocupar cierta cantidad de receptores, el efecto va a ser un poquito mejor, pero aún tenemos chance de aumentar la dosis. Por ejemplo, la otra tabletita más, ¿sí? Entonces, cada incremento de dosis produce aumento del efecto. Pero si ya damos dosis altas concentraciones, dosis máxima, digamos, el mismo ejemplo, el paracetamol de 1 gramo, ya también logramos ocupar el total de receptores, logramos su efecto máximo y hasta ahí, porque hemos ocupado el total de receptores. Si yo doy otra tableta más de paracetamol de 1 gramo, no voy a mejorar el efecto. Hasta ahí llegó, porque no hay más receptores, todos están ocupados haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces, dosis bajitas puedo duplicar la dosis. A dosis media puedo aumentar gradualmente la dosis. A dosis altas llego al límite, no puedo aumentar más dosis, ¿sí? Efecto máximo. Algunos conceptos que manejan aquí el libro y demás, donde nos dice qué es el efecto máximo, pues ya sabemos. El efecto máximo es el mayor efecto que puede lograr un medicamento cuando damos altas concentraciones, ¿sí? De ahí no pasa. Yo digo, pueden triplicar la dosis y lo que ustedes quieran, pero el efecto no va a ser mucho mejor. Ahí queda. Lo que podemos lograr es toxicidad. Eso se llama dosis máxima. ¿Ok? S50 es la concentración del fármaco que se necesita para lograr el 50% de un efecto máximo. Es decir, la S50 solamente son conceptos, ¿ok? La S50 es cuánto de fármaco voy a utilizar para por lo menos lograr el 50% de la respuesta, ¿no? De la analgesia en este caso, ¿sí? Un medicamento potente necesita muy poca cantidad para generar un efecto fuerte.
Y un medicamento poco potente necesita mucha más cantidad para generar ese mismo efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, volviendo al ejemplo del analgésico, vamos a agarrar un ibuprofeno. No, algo más. Aspirina, digamos ya, aspirina como analgésico. Para dar aspirina tengo aspirina de 100 miligramos, de 350, de 500 miligramos. Mi paciente está con dolor en la cabeza, una cefalea. Entonces, la aspirina no es un analgésico potente que digamos, pero a cierta concentración sí puede causar analgesia. ¿Ya? Entonces, yo voy a tratar, primero le voy a dar aspirina de 300 miligramos. Ok, veremos si con eso se pasa el dolor de cabecita. Ok, digamos que el paciente en una hora me llama y me dice, no le cuento que me ha pasado un poquito, pero sigo sintiendo dolor. Ok, entonces tómese otra ya también de 500 miligramos. Listo, toma de 500 miligramos y me llama y me dice, doc, ahora sí estoy súper bien. Genial. Entonces son medicamentos que no son potentes y que muchas veces necesito aumentar un poquito más la dosis para lograr el efecto. A diferencia de que yo le dé a mi paciente un tramadol, por ejemplo, el tramadol de 100 miligramos. El tramadol es un analgésico potente, con solo una tableta logramos una analgesia grande. Entonces, si yo le doy con tramadol de 100 miligramos a mi paciente, ya con eso hasta lo puedo mandar un poquito a dormir. El tramadol es un analgésico fuerte. Entonces, un medicamento potente necesita poca cantidad para generar un efecto fuerte. Con solo una tableta al día, suficiente para que le cambie el dolor de cabeza. En cambio, con la aspirinita, a veces tengo que aumentar la dosis o que me tome una aspirinita más o una tabletita más en la noche. ¿Ya? A eso se refiere el S50. ¿Cuánto de concentración voy a lograr para lograr por lo menos el 50% del efecto que quiero en mi paciente? Si voy a utilizar medicamentos potentes o medicamentos poco potentes, pero divididos en dosis. Aquí el mismo ejemplo. Tenemos un fármaco A. Dosis de un paciente con dolor de hombrito. Le está doliendo su hombrito. ¿Sí? La dosis del fármaco A es de 2 miligramos. Con solo 2 miligramos ya logra el 50% del efecto máximo, muy potente. Digamos que le hemos pinchado un ketoprofeno, un analgésico potente. El paciente B, la dosis de 10 miligramos. Con 10 miligramos recién logra el efecto del 50%. Entonces, fármaco B es un fármaco que quizá yo tenga que darle otra tableta más en el día o cada 12 horas para lograr un mejor efecto, ¿no? O duplicar la dosis. Ambos pueden tener el mismo efecto máximo, pero uno necesita más dosis que el otro para llegar por lo menos a la mitad del efecto. Ok, receptores responsables de la selectividad de la acción del medicamento. Hemos dicho, ¿no? Entonces, fármacos son altamente sensibles, selectivos a su fármaco, ¿sí? Los receptores muy selectivos, los que quieren y los que reciben con brazos y besos al fármaco, tienen que tener ciertas características. Para que un receptor sea altamente selectivo, necesita tener una carga iónica. Su composición química, cómo está químicamente formado, también que tenga este espacio exacto para que el fármaco pueda engancharse, ¿no? Y también el tamaño, pues, de la molécula. No se va a enganchar un receptor chiquitito a una molécula grande de un fármaco, ¿no? Entonces, necesita esas características, ¿no? Pero cuando ambos son químicamente afines, estos se unen de forma específica y no así otro receptor de otro órgano de tejido, lo cual evita efectos secundarios. Entonces, cuando un receptor es muy selectivo y cumple con todos los requerimientos con su ligando, digamos, tiene el tamaño adecuado, químicamente está estable, tiene una carga adecuada, el fármaco no tiene ningún inconveniente y se engancha a su receptor. Esto lo hace que sean muy afines unos con otros, se forman las parejitas, hay química entre los dos, se enamoran, se casan. Pero si el receptor no cumple con los requisitos, no tiene la carga adecuada, no tiene la composición química, es una molécula distinta, entonces no va a engancharse el ligando. Es como que al receptor no le gusta el fármaco, entonces no lo va a aceptar. ¿Ya? Esta selectividad es lo que utilizan muchos fármacos para evitar efectos secundarios, como por ejemplo el propanolol. El propanolol es un beta bloqueante no selectivo, ¿no? A diferencia del atenolol, que es selectivo beta 1. Entonces, el atenolol tiene su parejita con el beta 1,
pero al beta 2 no le hace nada porque no son químicamente, o sea, no se gustan entre los dos. Entonces, como el atenolol va a ir a su receptor, el beta 2 queda libre, lo cual evita efectos secundarios en los pacientes asmáticos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es así que los receptores pueden tener selectividad con sus ligandos y formar un efecto esperado, beneficioso, positivo o un efecto contrario. Si el agonista que el fármaco activa al receptor, va a dar una respuesta agonista, o sea, todo ok. Pero si el fármaco bloquea el receptor o hace un efecto contrario a su naturalidad, entonces es un antagonista. ¿Sí? Preguntita entonces, dice, selecciona una respuesta, dice, ¿qué ocurre cuando un fármaco tiene alta selectividad por su receptor? Actúa sobre múltiples receptores, tiene menos efectos adversos, produce una respuesta biológica inespecífica, se elimina más rápido, es más tóxico. Aquí sí, actúe sobre múltiples receptores, no porque tiene que tener selectividad. Hemos dicho, no todos los receptores se gustan. Hay receptores que se enamoran de su fármaco y se enganchan, pero a otros no hay química, no hay, por más de que charlen, hablen, lo que sea, no hay química, entonces no tiene tanta selectividad. Entonces, no actúa sobre múltiples receptores, solamente con aquellos que tienen alta selectividad. ¿Tiene menos efectos adversos? Esta es la correcta, ¿cierto? Hemos dicho, cuanto mejor selectividad, menos efectos adversos, ¿sí? Entonces la respuesta aquí es la B. Nos tiran otra pregunta, dice, selecciona, bueno, la clave que ya conocemos. Dice, la eficacia en el acoplamiento del fármaco está determinada por ambiente iónico, componente celular, receptor, selectividad. Aquí veremos, ambiente iónico, pues en este caso hemos dicho que sí, porque tiene que tener una carga, ¿verdad? Del fármaco. Entonces, al tener una carga, pues es necesario. Componente celular. En cuanto a su componente celular, se refiere a lo que vamos a ver más adelante. Hay ciertas características de los receptores que tienen, como por ejemplo apertura de canales iónicos, segundos mensajeros, tirosincinasa, es decir, hay diferentes componentes celulares que sí requiere el receptor para poder unirse a su fármaco. Obviamente, pues un receptor y tiene que tener selectividad. Entonces la respuesta acá sería todas. ¿Ya? Todas es lo importante pues para que tenga un buen acoplamiento y para que se enamoren el fármaco y su receptor. ¿Sí? Continuamos con nuestro viaje. Otros conceptitos. B máxima. ¿Qué es B máxima? Es la cantidad de receptores disponibles o el número máximo disponibles para un fármaco. Entonces el número de receptores que están ahí esperando a su fármaco, eso se llama Bmax. Número de receptores. Listo. Nada más. KD es la constante de disociación. Se trata de la concentración del fármaco necesaria para ocupar la mitad de los receptores disponibles. Ok. Bmax, número de receptores disponibles. KD, cantidad o concentración del fármaco disponible para ocupar los receptores. Simple, nada más. Eso es todo. No hay que complicarnos tanto la vida en cuanto a estos conceptos. ¿Sí? Ahora podemos tener KD baja, es decir, concentraciones de fármacos bajas. Si tenemos bajitas concentraciones de fármacos, entonces pues no se va a ocupar en totalidad, salvo de que el receptor tenga alta afinidad, ¿no? Si son muy afines, muchos receptores se van a activar. Pero no quiere decir que todos se vayan a ocupar. Se activan, pero no se ocupan. Entonces, una vez que un fármaco ha encontrado a su receptor, este es muy selectivo, muy afín, están mironeando, se gustan. Entonces, si se gustan, el fármaco se une al receptor y eso se llama acoplamiento, se han enamorado. Una vez que se enamoran, se acoplan, da un efecto esperado. Fin. Receptor de reserva. Los receptores de reserva son receptores libres que no necesitan ser ocupados para lograr un efecto máximo. Estos receptores entonces no tienen parejita, ya son los que les va mal en el amor, digamos, con los fármacos, pero aún sin tener pareja, igual generan un efecto. A esos son receptores de reserva. ¿Y cuál es la función de estos receptores de reserva? Pues que no tienen parejita. Solamente lo que hacen es amplificar el efecto. Cuando se enamora del receptor y se juntan y se acoplan, el receptor de reserva lo que va a hacer es amplificar el efecto.
es decir, los va a enamorar mucho más a los dos, ¿sí? Más o menos para que se entienda. Lo cual hace de que sea un efecto mucho más esperado. Vamos a hacer un ejemplo de qué consisten estos receptores de reserva. Digamos que estamos en el corazón, vámonos un viajecito al corazón, agarramos un pedacito y vamos a encontrar una célula. Acá está, el miocardio, ¿ok? Aquí tenemos receptores que están en la célula de la célula cardíaca. Viene un fármaco, no importa cuál, X. El fármaco se va a unir a su receptor, va a formar un acoplamiento. Una vez que forme el acoplamiento, por su selectividad y demás cuestiones, se activan segundos mensajeros y ya tenemos la respuesta. Y aquí abajito, esta célula también había tenido receptores de reserva. Son receptores que no tienen parejita, pero su función está destinada a otra cosa. Lo que van a hacer es, van a activar otros segundos mensajeros, ellos también, una vez que se forme este acople, y lo que van a hacer es amplificar la señal, triplicar o si quieren aumentar la potencia de este fármaco. Entonces existen células en el cuerpo que tienen estos receptores de reserva que amplifican mucho más la respuesta ante un fármaco con su receptor. ¿Cuáles son estos tejidos? Por ejemplo, el corazón es un ejemplo de células que tienen receptores de reserva, ¿ya? Entonces, canales iónicos activados por ligando, la cantidad, eso todavía no. Sistemas donde no tienen receptores de reserva. Hay células que no tienen estos receptores de reserva, pero que necesitan amplificar también su respuesta. Es como que son las células que dicen, oye, corazón, ¿y cómo le haces para tener receptores de reserva? Porque yo ya no tengo, pero yo necesito también ese efecto. Entonces, estas células, como no tienen receptores de reserva, ¿no? Y el corazón les dice, pues no sea, tú te las verás, tú te las arreglas, yo tengo mis receptores de reserva. ¿Qué han hecho estas celulitas? Han generado una apertura de canales iónicos, es decir, que estas celulitas que no tienen receptores de reserva, cuando viene el fármaco y se une a su receptor, activan canales iónicos. Y esos canales iónicos permiten que entren iones potasio, sodio, calcio, y ese efecto de iones dentro de la célula va a amplificar la señal. Entonces tenemos dos tipos de tejidos, sistemas donde no tienen receptores de reserva y sistemas donde sí tienen receptores de reserva. Los que no tienen receptores de reserva utilizan los canales iónicos y los que tienen receptores de reserva amplifican gracias a esos receptores. Bien, ahora las competencias de los receptores. Los antagonistas competitivos. Estos antagonistas competitivos tienen un efecto inhibitorio. Es como una competencia. Se pelean por el receptor. Son dos. Es como que ambos están enamorados del mismo receptor. Y veremos quién la liga primero. Literalmente es así. ¿Quién se va a ligar primero al receptor? Si ya sea uno o el otro. Entonces ambos compiten por el receptor, antagonistas competitivos. ¿Sí? Su efecto entonces inhibitorio sobre su receptor. Al ser competitivo compite con el agonista. Cuando el antagonista supera al agonista, quedan bloqueados e inhibidos. Entonces, si yo he puesto un fármaco antagonista, este fármaco la idea es que compite y que gane al agonista para bloquear el receptor y así que el agonista se quede pues sin nada, se quede con las flores en la mano y ni modo da la vuelta soldado caído, no va a poder, ya está bloqueado. Ese es antagonista competitivo. Los antagonistas irreversibles, estos irreversibles ya son aquellos que bloquean el receptor y se casan con el receptor y listo, no hay hoja de divorcio, es decir, se quedan enganchados y bloquean al receptor para siempre. La única forma de que la célula salga de este bloqueo irreversible es que genere nuevos receptores o que exista una descarga muy alta de agonistas que pueda sobrepasar al antagonista, pero es difícil. Por lo general, la célula a lo largo crea nuevos receptores para salir del bloqueo, ¿sí? A eso se llama antagonistas irreversibles. Lo engancha al receptor y listo, lo secuestra para siempre. Luego tenemos los antagonistas no competitivos. Los no competitivos son los receptores que le gusta estar con 2 o con 3.
Ya a él no le gusta la monogamia, ¿ok? Entonces, este tipo de receptores no competitivos tienen moduladores, tienen un espacio chiquitito, una subunidad que permite unirse al infiel. A eso se llama sitio de unión alostérico. Entonces, este receptor se une a su parejita, toda feliz, y por debajo se está uniendo el infiel, el fármaco. Entonces son antagonistas no competitivos, no compiten, sino ambos disfrutan del receptor. Un ejemplo, el GABA. Las benzodiazepinas utilizan el receptor no competitivo. Por ejemplo, este receptor del GABA se une a su ligando normal. El GABA viene y tiene su relación amorosa normal, pero por debajito se está metiendo el infiel, en este caso la benzodiazepina. Es esta, ¿ya? La que... un cachito, chicos, me esperan, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, el GABA hace su efecto depresor y la benzodiazepina por debajo también tiene su efecto amplificando un poquito el efecto también depresor. Por eso es que las benzodiazepinas son fármacos no competitivos moduladores. Este efecto hace de que se puedan regularizar las dosis y hace de que las benzodiazepinas no tengan efectos potentes o muy tóxicos. ¿Sí? Y poder causar parada cardiorrespiratoria, porque pues son medicamentos psicotrópicos y son medicamentos que pueden generar a dosis muy altas parada cardíaca, ¿sí? Este es un ejemplo entonces de antagonistas no competitivos. Ok, entonces efecto de la benzodiazepina con el efecto GABA, ¿no? Logran potenciar el efecto de sedación, esto se llama agonista modulador positivo. Cuando viene el GABA más la benzo, ambos potencian el efecto de sedación. Y como tiene este efecto no competitivo, hace de que evitemos problemitas de su sobredosis, ¿no? Agonista que por otro lado, si el efecto es inhibitorio, denomina antagonista modulador negativo. O sea, ¿qué pasa si tenemos un fármaco que su efecto no es similar al GABA? Su efecto es más bien contrario al GABA. En ese caso es un modulador negativo. Por ejemplo, el GABA es depresor y si damos un fármaco que hace un efecto inverso al GABA, por ejemplo, es un estimulante, entonces se llama modulador negativo, ¿sí? Modulador positivo cuando tanto el GABA y la benzo hacen el mismo efecto. Modulador negativo cuando el fármaco hace un efecto distinto al ligando o en este caso al agonista. Luego tenemos los agonistas parciales. Estos agonistas parciales, dice, es aquel que puede tener buena o mala afinidad por su receptor, sin embargo no logra ocupar el total de los receptores. Entonces son agonistas que no van a ocupar el total de los receptores, solamente unos cuantitos ocupan. Y su efecto pues obviamente es mínimo. Si es muy selectivo, peor, muchos receptores van a esperarlo con los brazos abiertos, pero como es poquita la concentración, no va a ocupar toditos. Esos son agonistas parciales y quedan receptores libres. Su efecto mínimo, entonces, pues tenemos no tan efecto esperado, ¿sí? Entonces, agonistas parciales. Como no ocupa el total de los receptores en presencia del agonista completo, lo antagoniza. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Que como no va a ocupar el total de los receptores y quedan receptores libres, cuando venga el agonista real, el original, ¿ya? Va a querer ocupar pero estos ya van a estar ocupados por el receptor. Entonces automáticamente se convierte en un antagonista. Eso es algo interesante, ¿ya? Eh, Cuando damos un agonista parcial, el fármaco ocupa no la totalidad de receptores,
Los demás receptores se quedan esperando al fármaco porque están pues ilusionados, son selectivos o no, quizá pueden ser o no pueden ser selectivos, no importa. La cosa es que han quedado libres. Cuando venga el agonista real, se va a topar con que estos ya están ocupados, entonces estos automáticamente se vuelven de agonista parcial, pueden convertirse en presencia del ligando en un antagonista. Es algo interesante, ¿sí? Es como que llega el marido y se encuentra con el amante, algo así, ¿ya? Se convierte. Agonista completo es aquel que ocupa la totalidad de los receptores sin dejar ninguno libre. Efecto máximo, total, ¿sí? Y obviamente, en presencia igual del agonista real, se convierten en antagonistas porque ya han logrado ganarle el receptor, ¿no? Son antagonistas también. Se convierten en antagonistas competitivos en presencia del agonista real. Sin el agonista real, son agonistas completos. Entonces, preguntita dice, un agonista parcial, ¿produce respuesta máxima? Nada que ver porque deja receptores libres. No puede activar un receptor, como que nada que ver, ¿no? Puede actuar como antagonista en presencia de un agonista completo, ahí sí hemos dicho, no es como el amante. Llega el marido y se encuentra con el amante. Hay antagonista. Entonces la respuesta es C. ¿Tiene menor afinidad por el receptor que un agonista completo? No importa aquí, puede ser afín o puede no ser afín, eso no interesa mucho. ¿Se une irreversiblemente al receptor? No necesariamente. Entonces la respuesta es C. Continuamos con nuestro viajecito. Ahora nos vamos a los mecanismos de señalización y acción farmacológica. Ya conocemos a los receptores, ya sabemos cómo se comportan, qué son agonistas parciales, antagonistas farmacológicos y demás. Ya. Ahora veremos cómo despiertan al receptor, cómo actúan los receptores. Tenemos 5 tipos de mecanismos de señalización de los receptores. Uno es el ligando. Es decir, que viene el fármaco, se une al receptor, viene el fármaco, se une a un ligando que es un transportador y este lo introduce dentro de la célula donde el receptor se encuentra cerca del núcleo. Es decir, son receptores que están dentro de la célula, ¿sí? Otro tipo, son receptores que están ligados o unidos a enzimas, actividades enzimáticas. Cuando viene el ligando, activa el receptor y automáticamente activa la enzima. 3. Receptores unidas a proteína tirosina sinasa. Cuando viene el receptor, se producen mecanismos de fosforilación y activa la proteína tirosina sinasa para el efecto farmacológico. 4. Receptores que están unidos a canales iónicos. Se estimula el receptor y se abren canales iónicos. Y 5. Tenemos receptores unidos a segundos mensajeros que pueden ser la proteína G, un ejemplo común, o el adenosín monofosfato cíclico. Entonces, 5 tipos de receptores o mecanismos de activación de receptores. Por ejemplo, los receptores que se encuentran dentro de la célula, ¿ya? Son receptores que son exclusivos de esteroides, todas las células esteroideas, como progesterona, estrógenos, que son altamente liposolubles, ¿no? Todas tienen que ser liposolubles para que puedan atravesar la membrana. Los mineralcorticoides, la aldosterona, la vitamina D, las hormonas tiroideas. Su función es, una vez que entran hacia el receptor que está cerca del núcleo, el efecto va a ser transcripción o regulación de los genes, ¿sí? Ejemplos de aquellos que utilizan la proteína tirosina, mediado por autofosforilación. Cuando responden al receptor, un efecto de autofosforilación activa la proteína sinasa. Ejemplo, la insulina, ¿no? Necesita de la proteína sinasa. Los factores de crecimiento, epidérmico, derivado de plaquetas, péptido natriurético auricular y factores de crecimiento. Prácticamente la mayoría de los factores de crecimiento utilizan el receptor unido a proteína tirosina sinasa, autofosforilación. Muchos de canales iónicos, también hay fármacos que abren canales iónicos, como o que bloquean los canales iónicos, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los antihipertensivos bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Como el verapamil, el amilodipino, que trabajan con canales iónicos. Y aquellos que activan segundos mensajeros, como ya habíamos visto, ¿no?
los especialmente receptores muscarínicos que son activados por segundos mensajeros, pilocarpina y demás. Ok, luego tenemos receptor de citosina. Este receptor de citosina es muy parecido a la de proteína tirosincinasa. Es un mecanismo de autofosforilación. ¿Cómo ocurre esto? Estos receptores están unidas a dos moléculas. Vamos a llamarlos moléculas Jack. Aquí tiene su Jack y otro Jack. Dentro de la célula existen otras proteínas, las proteínas STAT, que están ahí estáticas, ¿sí? Cuando viene su ligando y se une a su receptor de citosina, que bueno, vendría a ser la citosina como el ligando original, va a activar estos dos receptores. Una vez que el ligando llega y se une a su receptor, las dos proteínitas Jack de cada receptor se van a juntar y van a formar un dímero, Jack más Jack. ¿Sí? Listo, ya tenemos un dímero. Una vez que se forma el Jack más Jack, estas proteínas STAT, estas de aquí, se van a activar. Primero estas Jack que han formado el dímeros, perdón, se van a activar y lo que van a hacer es fosforilar el receptor. Lo van a activar al receptor. ¿En qué consiste esta activación del receptor? El receptor va a empezar a formar varias moléculas de tirosina. Tirosina, un montón de tirosinas. Estas tirosinas, ahora sí, van a atraer a las proteínas STAT, las que están aquí adentro. La van a traer y se van a unir a estas pequeñas tirosinas que ha sido por respuesta a la fosforilación del receptor. Ahora tenemos proteínas STAT más su tirosina. Listo, una vez que ya cada proteína STAT está pegadita a su tirosina, ahora las proteínas STAT se van a juntar, una STAT más otra STAT. Dos proteínas STAT junto con su tirosina va a dar origen a la transcripción genética. Y es la respuesta farmacológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa el receptor de citosina? Primero, receptor de citosina con su ligando. Se activan las moléculas Jack. Forman un dímero, Jack más Jack. Al activar este dímero, se fosforila el receptor y tenemos como resultado residuos de tirosina. Los residuos de tirosina se pegan a las proteínas STAT y luego las proteínas STAT se juntan dos proteínas STAT y da como resultado transcripción de genes. Listo, ahí termina el efecto de este receptor. Este es un mecanismo de autofosforilación. Entonces, ejemplos de ligandos que actúan sobre receptores de citosina. ¿Cuáles son los que utilizan este mecanismo? La hormona de crecimiento, la eritropoyetina, los interferones liberados por el sistema inmunológico y otros también reguladores de crecimiento. Son algunos ligandos que también utilizan el receptor de citosina para este mecanismo de autofosforilación y transcripción de genes. Luego tenemos los receptores de canales iónicos. Estos receptores generalmente solamente se activan con su ligando y su función es abrir canales iónicos para el paso o salida de iones, ¿sí? Entonces, los canales iónicos se mantienen cerrados hasta que un ligando, por ejemplo, la acetilcolina, se une a su receptor. Cuando ocurre esto, el canal se abre, ingresa iones como el sodio, modifica el potencial de acción de la membrana. La apertura o cierre directo de un canal iónico por el ligando es muy rápido, entonces simplemente es eso. Viene el ligando, se une el receptor se activa, abre el canal iónico, el paso o salida de iones y luego se cierra. Listo. Nada más. Un ejemplo es la acetilcolina, que utilizan los canales nicotínicos. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Los muscarínicos son unidos a proteína G. Los nicotínicos son canales iónicos. Cuando activamos un canal nicotínico, en el músculo se abre los canales de sodio, entra el sodio, se despolariza la célula, se libera calcio y se produce la contracción muscular. Otro ejemplo es el receptor de glutamato. El glutamato también, cuando se une al glutamato, activa y abre canales iónicos, ¿sí? El ejemplo que también dije, existen canales iónicos que en vez de abrirse, se cierran, ¿ya? Por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio.
Vienen, ingresan y lo que hacen es bloquear los canales iónicos de calcio, por tanto la célula no se puede contraer. Fármacos utilizados como antihipertensivos. Ok, luego tenemos los receptores unidas a proteína G, los segundos mensajeros, ¿sí? Primero, tenemos un receptor que va a estar ligado a una proteína G, que es un segundo mensajero. Cuando viene el ligando, se une a su receptor, la proteína G entra en una etapa de hidrólisis. Se hidroliza y forma GDP, guanosin difosfato, en GTP, guanosin trifosfato. Este efecto de hidrólisis genera un efecto o una activación, ya sea de enzimas que van a activar o de apertura de canales iónicos. No importa cuál sea el resultado. La cosa es que los segundos mensajeros se han activado. Ese es el mecanismo que utilizan gran mayoría de los receptores en el cuerpo, ¿no? Activación de segundos mensajeros. Ahora, el segundo mensajero puede ser proteína G o puede ser también adenilciclasa, cualquiera de ellos, ¿no? Hay algunos receptores que utilizan adenilciclasa, otros utilizan el inositol trifosfato. Hay varios segundos mensajeros que están activos. Por ejemplo, los receptores beta utilizan inositol trifosfato, utilizan adenosín monofosfato cíclico en el corazón, ¿no? Entonces, existen proteínas G que activan segundos mensajeros y efectores. Por ejemplo, la GS estimula adenilciclasa, la de tipo I inhibe la adenilciclasa, la de tipo Q activa la fosfolipasa C. Entonces, cada uno de los receptores está unido a segundos mensajeros, puede activar GTP, GDP a unido de proteína G o puede activar adenilciclasa, adenosín monofosfato cíclico, inositol trifosfato, diacilglicerol, hay fosfolipasa C, es decir, hay varios tipos de segundos mensajeros dependiendo con qué tipo de receptor o proteína G está actuando. No sé si tengo una tablita, aquí está. Igual, del libro he sacado esto, mira. Las proteínas, por ejemplo, las que son GS, activan segundos mensajeros a enciclasa. Las que son G1, G2 y G3 del equipo I, ¿no? Disminuyen la enciclasa y abren canales de potasio. Las GO, por ejemplo, aumentan en enciclasa, etc. Las GQ, fosfolipasa, inositol trifosfato, diacilglicerol, es decir, dependiendo del tipo de receptor, va a tener su segundo mensajero. Y aquí, ¿dónde se encuentra, no? ¿Y cuál es su efecto? Entonces dice, ¿qué tipo de receptor utiliza segundos mensajeros como adenosín monofosfato cíclico o inositol trifosfato para transmitir una señal? Receptores nucleares, no, los hemos visto hace un ratito, ¿no? Esos son los que se encuentran dentro de la célula y se utilizan más que todo para vitamina D, para hormonas tiroideas, esteroides, y se encuentran dentro del núcleo, nada que ver. Receptores de tirosincinasa, no, porque es un mecanismo de autofosforilación. Receptores acoplados a proteína G, esta sí, porque activa segundos mensajeros, adenosín monofosfato cíclico o inositol trifosfato. La respuesta entonces es C. No puede ser canales iónicos porque estos no están acoplados a proteína G, ni tampoco transportadores de membrana porque estos trabajan con los receptores nucleares. Otra preguntita, nos dice, ¿cuál de los siguientes mecanismos corresponde a una respuesta mediada por receptores intracelulares? Es que está dentro de la celulita. Activación de segundos mensajeros, nada que ver, ¿por qué? Pues estos trabajan con proteínas G. Modulación de expresiones genéticas, sí, porque recuerden que esto está acá. Para que nos acordemos, aquí está. Me ayuda mucho. Vean, acá está. Cuando viene el ligando, tiene que entrar aquí al receptor y dar una expresión genética. Entonces la respuesta es regulación de expresiones genéticas. Esa de acá, ¿sí? Modulación de expresión genética. Apertura de canales iónicos, nada que ver. Inhibición de proteína G, nada que ver. Y estimulación de receptores de tirosinquinasa, nada que ver, ¿sí?
intracelulares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para receptores de tirosina quinasa? ¿Son activadores por hormonas esteroideas? Estas no, porque las hormonas esteroideas trabajan ya con las proteínas, con los receptores que están dentro de dentro de la célula, cerca al núcleo. ¿Funciona como activador de canales iónicos? Tampoco, ese es otro equipo. ¿Se activan mediante autofosforilación? Esta es la correcta, ¿no? Es mediante mecanismos de autofosforilación. No participa en introducción de señales, al contrario, más bien introduce señales. ¿Solo se encuentran en células nerviosas? No, en realidad se encuentran en varios tipos de tejidos, no solamente en células nerviosas o neuronas. Luego tenemos la desensibilización de un fármaco o de un receptor, ¿ya? Aquí tenemos la desensibilización. ¿Cómo ocurre este mecanismo? Mediante una enzima, la proteína quinasa. Para que un receptor se desensibilice, ¿ya? Tiene que activarse una enzima, la proteína quinasa. La proteína quinasa activada se fosforila, activa la beta-arrestina y esta beta-arrestina produce un bloqueador del receptor. Cuando un receptor entonces se desensibiliza, disminuye su actividad, ¿no? Se bloquea. Cambia las funciones celulares. Entonces, la desensibilización es un efecto continuo de un agonista. Para que un agonista constantemente para que un receptor, se desensibilice, constantemente tiene que estar presentando a un agonista. Es lo que ocurre, por ejemplo, en lo que hemos hablado, cuando un paciente se intoxica por agonistas muscarínicos, ¿no? Que produce un efecto de despolarización sostenida, ¿verdad? Lo que pasa cuando el paciente está muy expuesto al fármaco constantemente, ese receptor se va a desensibilizar y ya no va a funcionar como tal, ¿ya? Y obviamente eso va a generar efectos contrarios. En una intoxicación por agonistas muscarínicos puede causar parálisis muscular en vez de contracción muscular, porque el receptor ya no va a funcionar, se desensibiliza. Entonces su efecto es secundario, ¿sí? Pero para que eso ocurra tiene que haber un agonista constante sobre el receptor y además es de forma reversible. O sea, ustedes quitan el fármaco y evitamos ya este efecto. Es reversible, ¿ok? Entonces preguntan, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuanto a la desensibilización de receptores? ¿Siempre es irreversible? No siempre. Hemos dicho que puede ser reversible. Quitan el fármaco y todo puede volver a la normalidad. ¿Es causada por exposición prolongada de un agonista? También esta es correcta. No afecta respuesta celular, más bien al contrario, sí afecta una respuesta celular, ¿verdad? ¿Aumenta la afinidad del receptor al ligando? No, porque el receptor se bloquea, ¿no? Dice, ya no quiero estar contigo, basta, vete. ¿Solo ocurre en receptores nucleares? De hecho, no, ocurre más que todo en receptores de membrana. Entonces la respuesta es B, es causada por exposición prolongada a un agonista. Otra preguntita, dice por clave, son características que tienen los receptores intracelulares, los que están dentro del núcleo. Ligando liposoluble, sí, tiene que ser liposoluble porque si no, no va a poder penetrar a las membranas, ¿cierto? Entonces, esa es correcta. Hidrosoluble, nada que ver, porque más bien si es hidrosoluble no va a poder entrar a la membrana, entonces no me sirve de nada. ¿Estimulan transcripción genética? Sí, porque están en el núcleo. ¿Estimulan transcripción proteínica? No. La respuesta es 1-3, o sea, B. Otras son mecanismos de señalización farmacológico. Receptores intracelulares de señalización farmacológico, ¿sí? Enzimas transmembrana, también. Canales con compuertas de ligando, sí. Y proteína G. La respuesta es todas, porque todas son señalización farmacológica, ¿no? Aquí están 4 que son parte de la actividad de los receptores. Y ya llegando ya a lo último, tenemos dentro del equipo de los segundos mensajeros el adenosín monofosfato cíclico. Este segundo mensajero ya tiene mucha actividad, por ejemplo, a nivel de varios tejidos. En el hígado activa la degradación de glucógeno, o sea, libera glucosa, lo cual cuando hay niveles altos de adenosín monofosfato cíclico aumenta nuestra glicemia.
En el tejido adiposo activa la lipólisis, libera ácidos grasos. Esto actúa más que todo en receptores beta adrenérgicos, que son muy ligados. Los receptores beta siempre trabajan con el adenosín monofosfato cíclico. Es su segundo mensajero preferido. En el riñoncito, la vasopresina, por ejemplo, hace que aumente el adenosín monofosfato cíclico en el túbulo colector y mayor reabsorción de agua. En el calcio, la paratiroides, por ejemplo, utiliza el adenosín monofosfato cíclico para aumentar los niveles de calcio. En el corazón, que es lo más característico, aumentan la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza contráctil, todo gracias al aumento del adenosín monofosfato cíclico. Por eso es que los bloqueadores beta, atenolol, propanolol, bisoprolol, carvedilol, lo que van a hacer es bajar los niveles de adenosín monofosfato cíclico. Efecto cronotrópico negativo, eso ya lo saben de memoria. Producción de esteroides, hormonas como la corticotrofina, la fólico-estimulante, utilizan el adenosín monofosfato cíclico para liberación o síntesis de corticoides y hormonas sexuales y además participan en el músculo liso. Algunos mecanismos del adenosín monofosfato cíclico como segundo mensajero. Otro segundo mensajero, el inositol ditrifosfato, el diacilglicerol. Estas se activan más que todo por hormonitas, neurotransmisores, factores de crecimiento. Y estos actúan más que todo dentro de la célula, ¿no? Transmiten señales que van a ir hasta dentro de la célula. Los que trabajan mucho con el fosfoinositidos, diacilglicerol, inositol trifosfato, son las proteínas GQ, ¿sí? Y también los que están actividad con la tirosincinasa. Listo, ya llegando al último, respuesta a un fármaco varía entre individuos y en un mismo paciente a lo largo del tiempo. Ok, para que un fármaco te produzca efectos secundarios depende mucho de tu genética, de la idiosincrasia y también obviamente depende de la dosis, ¿no? Entonces, la respuesta a un fármaco varía entre individuos. Eso depende de la idiosincrasia del paciente. No todos van a ser alérgicos a la paracetamol, por ejemplo. Es raro, pero hay pacientes que pueden generar alergia al paracetamol. Variación cuantitativa más frecuente y más relevancia clínicamente, salvo de que yo le dé dosis muy tóxicas o altas concentraciones y me puede causar un efecto secundario importante, ¿no? ¿Qué influye para que mi fármaco me dé efectos secundarios? Pues obviamente depende de la edad del paciente. No es lo mismo dar dosis a un pediátrico que dar dosis a un adulto mayor o dar dosis también a un joven. Siempre los adultos mayores y niños hay que reajustar las dosis porque pues ya son diferentes metabolismos. El sexo también influye bastante en el uso de fármacos, ¿sí? El peso corporal. Hay algunos fármacos que son por kilogramo peso. Estados de enfermedad. No es lo mismo dar un fármaco a un paciente nefrópata que a un paciente que no tiene problemas de riñoncitos. Sus factores genéticos, que es algo propio de él, y uso simultáneo de otros fármacos también. Las interacciones que puede haber, ¿no? Hay fármacos que se metabolizan en el hígado y otros que también. Entonces, hay fármacos que inhiben el metabolismo hepático y otros que se metabolizan por el hígado. Esto genera concentraciones altas del fármaco y riesgo de toxicidad. Las respuestas idiosincrasias, respuestas inusuales e impredecibles. Es raro que mi paciente sea alérgico a la aspirina o al paracetamol, pero ha desarrollado alergia. Eso es su idiosincrasia, ¿no? Hiporreactividad, menor respuesta a dosis habitual. Hiperactividad, mayor respuesta a dosis habitual. Hay pacientes que a dosis, digamos, estándares, puede que no tengan una respuesta adecuada. Y eso nos obliga un poco a subir la dosis o a cambiar un fármaco de mayor potencia, ¿sí? O hiporreactividad o hiperreactividad. Le damos un fármaco a dosis mínimas y el efecto es mucho más fuerte. Eso, pero ya depende igual de características del paciente, ¿no? A un paciente le hemos dado un analgésico, no le ha causado nada, hemos tenido que darle algo más fuerte. A otro le hemos dado el medicamento más inofensivo, digamos, y le ha causado una reacción bastante fuerte. Cambios durante el tratamiento, tolerancia, disminución progresiva del efecto. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes que toman benzodiazepinas, ¿no?
Aquellos que hacen abuso del alprazolam, clonazepam, midazolam y todos los solames van a causar bloqueos, a veces irreversibles, de algunos receptores u otros que son antagonistas de los receptores, y eso va a generar tolerancia. Entonces el receptor o va a estar bloqueado mucho tiempo o en todo caso se va a desensibilizar, lo cual nos obliga a que tengamos que aumentar la dosis o en todo caso cambiar un fármaco mucho más potente, porque mi paciente ya ha desarrollado tolerancia, ya los receptores ya son desensibilizados y ya no trabajan muy bien, ya no hay esa relación amorosa entre el fármaco y su receptor. Ahora necesitamos potenciar más el efecto, ¿sí? La taquifilaxis, que es la pérdida rápida del efecto tras administración repetida. De lo que un paciente me venía para su recetita y yo le daba su fármaco, a los 3 meses volvía porque ya el fármaco que le he dado no ha hecho nada. El paciente tomaba losartán de 50 miligramos, teníamos la presión controlada por 6 meses y al 7.º mes me llegó con presiones altas. Y él asegura que sigue tomando losartán, entonces ha generado una taquifilaxis, una pérdida del efecto tras administraciones repetidas, entonces nos obliga a duplicar la dosis o en todo caso a cambiar otro fármaco, ¿sí? Ahora obviamente pues un fármaco varía mucho su respuesta y esto va a depender de la absorción. Ya sabemos, fármacos de qué tan liposoluble es, qué tan hidrosoluble, su volumen de distribución. Cuanto más liposoluble, más se va a distribuir y mejor vida media. Su metabolismo, si se metaboliza a nivel hepático, a nivel urinario. Y también pues depende qué tanto se hidrolizan o qué tanto se oxidan para formar un fármaco de lo que era liposoluble a hidrosoluble. Obviamente depende de la función hepática, renal, polimorfismos genéticos, transportadores MDR, que son transportadores que entra el fármaco y adentro tiene el paciente por cuestiones genéticas, bombas de afluencia que eliminan el fármaco, lo botan de la célula. Y eso pues genera resistencia al tratamiento, especialmente en pacientes con quimioterapia que no pueden o que no responden al tratamiento para cáncer. ¿Y qué más? Mecanismos de variación de respuesta farmacológica. Depende, ¿no? Por ejemplo, hay receptores que están regulados por hormonas, exposición prolongada al agonista, regulación negativa, menor número de receptores de membrana. Ocurre por estimulación prolongada del receptor, lo que decíamos, ¿no? Cuanto menos estimulación tengamos, digamos, una estimulación constante del receptor, me va a generar menos efecto a la larga y eso pues es desencadenante de tolerancia, regulación negativa, ¿sí? La desensibilización, hemos dicho, cuando un fármaco se desensibiliza y ya deja de funcionar bien el fármaco, no da un efecto contrario, disminución rápida del efecto. ¿Qué me genera esto? La tolerancia, me genera la taquifilaxis que habíamos explicado, síndromes de rebote y abstinencias. El síndrome de rebote es cuando yo tengo bloqueado un receptor por mucho tiempo, bastante tiempo, y de repente le quito de golpe el fármaco. Al quitarle de golpe, la célula se hace como que encuentra su libertad y la respuesta al agonista va a ser el triple de potente, lo cual puede generar crisis hipertensivas si era un paciente con un bloqueadores de angiotensina, por receptores de angiotensina, por ejemplo, puede causar crisis hipertensivas severas, puede causar taquicardia. Los pacientes que están con betabloqueantes, si cortamos de golpe, taquicardia refleja y el paciente nos puede hasta inclusive infartar, ¿no? Son algunos efectos que hay que tomar en cuenta con los receptores. La regulación negativa, que es cuando el fármaco tiene menor respuesta, cuando mucho lo estimulamos, se deja de enamorar del fármaco, ya lo quiere dejar, o desensibilización. El fármaco, el receptor ya no funciona más, ¿sí? Y bueno, eso sería todo en cuanto al último temita de receptores farmacológicos.